La saponificación es un proceso en el cual una molécula de un ácido graso reacciona con una base a una temperatura específica y se obtiene como producto lo que comúnmente conocemos como jabón. En este caso, se utilizó aceite de coco como ácido graso e hidróxido de sodio como base. Los lípidos son moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos lípidos son reservas energéticas vitales, otros son los componentes estructurales primarios de las membranas biológicas. Además, otras moléculas lipídicas actúan como hormonas, antioxidantes, pigmentos o factores de crecimiento vitales y vitaminas. Los lípidos se disuelven en solventes apolares como el éter, el cloroformo, la acetona. Por lo tanto, estos no se disuelven en el agua. Los lípidos son moléculas muy diversas que están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas. En general son lineales y algunos tienen anillos. Algunas funciones de los lípidos son funciones de reserva energética, funciones estructurales, reguladoras, hormonales, transportadoras, térmicas y catalizadoras. Y las clases de lípidos que podemos tener son los ácidos grasos, los triacilgliceroles, los ésteres de ceras, los fosfolípidos, los esfingolípidos, los isoprenoides, entre otros. Tenemos a los lípidos saponificables e insaponificables. Los lípidos saponificables se dividen en simples y complejos. Los simples contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los acilglicéridos, y los complejos tienen otros elementos como el nitrógeno, fósforo, azufre y alguna otra biomolécula como un glúcido. Estos pueden ser fosfolípidos, fosfoglicéridos, etc. Y los lípidos insaponificables son los terpenoides, los esteroides y las prostagladinas. Paso A. Extracción del colesterol de la yema de huevo. Cocimos durante 5 minutos un huevo de gallina a temperatura de ebullición del agua. Se pesaron por separado la yema y la clara registrando los pesos en gramos. Se pesó 1 gramo de la yema y se añadió 10 mililitros de acetona preenfriada, agitándolo con una varilla hasta obtener una suspensión homogénea. El paso anterior se repitió, pero ahora con 1 gramo de clara de huevo. Las suspensiones de yema y clara se transfirieron a tubos para centrífuga, comprobando que ambos tuvieran el mismo peso. Los tubos se centrifugaron en 5000 revoluciones por minuto durante 15 minutos. Durante el tiempo de espera se realizó el apartado C de la práctica, que fue el que no hicimos. Se marcaron los tubos de ensayo limpios como extracto acetónico A clara y A yema. Con una pipeta Pasteur se tomó el sobrenadante de cada tubo y se transfirió a los tubos correspondientes. Apartado B. Cuantificación de colesterol. Prueba de Lieberman-Burchard. Se pipetearon en cada tubo los volúmenes correspondientes de las soluciones de acuerdo en el orden de la tabla 2, que se anexará en la presentación. Como advertencia, estas reacciones son muy exotérmicas, es decir, que liberan calor. Se mezclaron cuidadosamente por inversión. Los tubos se dejaron a temperatura ambiente durante 20 minutos. Las muestras se transfirieron a la celda y se leyeron en el espectrofotómetro a 625 nm, utilizando un tubo número 1 como blanco. Apartado C. Solubilidad del aceite de oliva.
Los tubos se agitaron vigorosamente en el vórtex y se dejaron reposar durante 1 minuto. Se observaron, describieron y registramos los resultados en la tabla 4 en el apartado de los resultados. El contenido de los tubos se desechó en los contenedores asignados en el área de residuos químicos peligrosos. Apartado D. Saponificación. Se pesaron 50 gramos de aceite de coco y se colocaron en un vaso de precipitados de 400 mililitros. El aceite de coco se calentó hasta alcanzar aproximadamente unos 55 grados Celsius, esperando que se derritiera completamente antes de continuar. Como observación, el mechero se apagó ocasionalmente para evitar que la temperatura subiera demasiado rápido. En un vaso de precipitado se prepararon 60 mililitros de una solución de NaOH al 3 molar, agregando lentamente 7.2 gramos de NaOH o hidróxido de sodio a 60 mililitros de agua destilada, evitando salpicaduras debido a la naturaleza exotérmica de la reacción. La mezcla se realizó con cuidado. Se vertieron los 60 mililitros de solución de hidróxido de sodio en 3 molar en el vaso que contenía el aceite de coco, manteniendo la agitación constante. Se observó cómo la mezcla aumentó su volumen de aproximadamente de 100 a 300 mililitros, adquirió una consistencia lechosa y pastosa en cuestión de unos minutos, más o menos como 60-70 al calentar en parrilla, tras lo cual se apagó el mechero. Se añadieron unas gotas de colorante y fragancia al gusto, mezclándoles antes de que la preparación se enfriara. Nosotros utilizamos un colorante rojo y utilizamos un aroma de manzana canela. Se apartaron 2 gramos de jabón para realizar la prueba de efectividad. La mezcla restante se transfirió a un molde donde se presionó y aisló con una cuchara o una espátula. Se dejó secar el jabón en el molde durante un día a temperatura ambiente. Apartado E. Prueba cualitativa del jabón. Se etiquetaron 2 tubos de ensayo. En el tubo 1 se colocó aproximadamente 1 gramo de jabón, se agarraron 5 mililitros de agua y se agitó vigorosamente. En el tubo 2 se colocó aproximadamente 1 gramo de jabón, se añadieron 5 mililitros de disolución de cloruro de calcio y se agitó. Se registraron los resultados. Los residuos del punto 2 se desecharon en la tarja, mientras que los del punto 3, que contenían cloruro de calcio, se colocaron en el contenedor designado. Y finalmente los limpiamos. En esta tabla podemos ver que el aceite de oliva en diferentes solventes demostró que los lípidos son insolubles en agua, pero se disolvieron completamente en disolventes no polares, como el cloroformo y benceno. En
En esta parte se determinó la concentración de colesterol de dos muestras problemas de los tubos 6 y 7. Para ello se graficó la curva patrón con muestras de concentración conocida, ubicando en el eje X la concentración y en el eje Y la absorbancia registrada a 625 en el espectrofotómetro. Una vez que se obtiene la ecuación de la recta, se puede determinar la concentración de colesterol despejando el valor de X que representa la concentración. Para esta curva se tomaron en cuenta los valores de concentración dados por el manual de prácticas, considerando que esta concentración en mililitros estaba en un volumen final de 2 mililitros, dando como resultado que el tubo 6 nos dio 1.681 mililitros y el tubo 7 dio como resultado 4.403. Asimismo, se determinó el coeficiente de correlación, que fue sacado con la absorbancia y la concentración de colesterol. Esta práctica nos permitió conocer mejor a los lípidos y cómo responden a distintos entornos y tratamientos. Podemos conocer desde su afinidad por ciertos solventes hasta su capacidad para transformarse en productos útiles como el jabón. Y ahora sabemos que los lípidos tienen características especiales que los hacen fundamentales tanto en la biología como en aplicaciones prácticas del día a día, como la higiene personal. Este conocimiento también nos destaca la estructura particular y cómo se relaciona con sus propiedades, abriéndonos un mejor entendimiento de estos compuestos que encontramos no solo en la cocina, sino en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. En el experimento concluimos que en la extracción de lípidos, usar acetona resultó ser una forma efectiva de extraer lípidos como el colesterol de la yema del huevo. Al disolver la yema en acetona, que es un solvente orgánico, logramos separar sus componentes grasos. Este proceso resalta una de las principales características de los lípidos: su afinidad por solventes no polares, es decir, que son más propensos a disolverse en sustancias como la acetona en lugar de en agua. En la identificación de lípidos, pudimos detectar el colesterol en la yema. Aplicamos la prueba de Lieberman-Bouchard, que cambia de color a un azul verdoso si hay colesterol o esteroles presentes, donde sabemos que esta es una reacción química particular de los esteroles y que confirma que esta prueba es bastante confiable para identificar este tipo de lípidos. En propiedades de los lípidos, probamos la solubilidad del aceite de oliva en distintos solventes como agua, acetona, cloroformo, etanol, benceno y tetracloruro de carbono, para observar cómo se comportan en diferentes medios. Y este ejercicio nos ayuda a entender que los lípidos, como el aceite de oliva, son hidrofóbicos, o sea que pueden repeler el agua, pero se disuelven bien en otros solventes no polares, reflejando cómo su estructura molecular los hace comportarse de manera diferente en cada tipo de sustancia. Finalmente, se llevó a cabo la saponificación, donde sabemos que es un proceso en el que mezclamos aceites y una solución alcalina de hidróxido de sodio para fabricar jabón. Este procedimiento transforma los lípidos en moléculas que tienen una cabeza hidrofílica y una cola hidrofóbica, lo que les permite actuar como detergentes al reducir la tensión superficial. Al probar el jabón resultante en agua y en una solución con cloruro de calcio, vimos